Hola, muy buenos días, buenos días. Hoy es viernes y estamos con el cuarto paso. Estará con nosotros Marla en la coordinación. Ella nos va a leer la meditación y también el tema va a estar coordinando. Y le damos la bienvenida a Marla. Adelante, Marla. Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritos. Muchas gracias por su paciencia. Y mire, siempre iniciamos con la reflexión del día y en este caso, en nuestro grupo Palabra y en Acción, usamos la chequera del Banco de la Fe, que está basada en la Biblia, en Génesis 28:15 y terminando con ella, vamos a pasar a nuestro cuarto paso. Dice así. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Necesitamos misericordias para el camino? Aquí tenemos unas muy especiales. La presencia de Dios y su preservación. En cualquier lugar necesitamos ambas y en cualquier lugar las tendremos si acudimos al llamado del deber y no vamos meramente siguiendo nuestra propia fantasía. ¿Por qué habríamos de mirar el cambio de domicilio a otro país como una triste necesidad cuando nos es asignada por la voluntad divina? En todas las tierras, el creyente es igualmente un peregrino y un extranjero. Y sin embargo, en cualquier región, el Señor es la morada del creyente, como lo ha sido para todos sus santos en todas las generaciones. Podríamos echar de menos la protección de un monarca terrenal, pero cuando Dios dice, te guardaré, no estamos expuestos a ningún peligro real. Este es un bendito pasaporte para un viajero y una escolta celestial para un emigrante. Jacob no había abandonado nunca antes su hogar paterno. Había estado siempre bajo la protección de la madre y no había sido un aventurero como su hermano. Sin embargo, se fue lejos y Dios fue con él. Llevaba poco equipaje y no contaba con ayudantes. Sin embargo, un príncipe viajó jamás. Sin embargo, ningún príncipe viajó jamás con un protector personal más noble. Aun cuando dormía al aire libre, los ángeles lo cuidaban. Y el Señor Dios le habló. Sí, el Señor nos ordena que vayamos. Digamos con nuestro Señor Jesús, levántanos, vámonos de aquí. Amén. Gracias, Marla. Nuestra vida es así, viajera. Creemos que tenemos un lugar donde estamos plantados. Pensamos que es mi casa, nuestra casa, pero nada es nuestro. Y nada nuestro es porque somos peregrinos y solo somos administradores de una gracia divina. Le dijo Jesucristo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así son los hijos de Dios. Ellos no saben de dónde vienen y a dónde van. Son como el viento, llevados de un lado a otro. Cuando Jesús hace esta analogía del viento,
está hablando de Ruach, del Espíritu. El Espíritu nos lleva de una parte a otra parte y no sabemos a dónde vamos ni dónde vamos a quedar. Por eso debemos estar agradecidos porque aunque el viento nos lleva, no somos hojas que lleva el viento, sino que es el Espíritu de Dios que nos impulsa a estar en cualquier sitio que nosotros estemos. Es el Espíritu de Dios el que nos llena de gozo y satisfacción, aunque estemos, como dijo el apóstol Pablo, aún no tenemos la gloria. Andamos en este mundo con hambre, con frío, yendo de un lado a otro. Aún no es lo que tenemos que ser. El apóstol Pablo hablaba de esa peregrinación. ¿Por qué se llamaban hebreos? Porque eran los que vivían en la orilla, en la frontera. Los de la frontera significa hebreos. Los que están allá afuera significa hebreos. Los que no entraban a un pueblo, sino se estacionaban fuera del pueblo, los hebreos. Por eso nosotros en tiempos de gracia somos un pueblo peregrino. No tenemos una casa, porque no es nuestra la tierra que estamos. Nos la rentan, pagamos impuestos. Y si acaso quiere el gobierno, nos echa de nuestras tierras, porque no son nuestras, sino que son rentadas. Son como parcelas rentadas. Por eso le damos gracias a Dios, porque a pesar de todo, Él continúa dándonos la seguridad, el valor y sobre todo la paciencia para hacer su voluntad mientras vivimos en la esperanza de una nueva vida y en la esperanza de que un día esta tierra sea nuestra. Y cuando sea nuestra, no pagaremos a nadie ningún tipo de impuestos, sino que verdaderamente será nuestra y nadie la va a arrebatar de nuestras manos. Pero por hoy somos emigrantes que caminan de manera continua en esta tierra y que pagan una renta por vivir. Pero llegará el tiempo en que nada pagaremos y todo será nuestro. Y esa es la gran esperanza que poseemos. Bendito sea Dios por la promesa que le hizo a Abraham. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por esa reflexión. Y bueno, vamos a pasar con el tema del día de hoy. Estaba buscando el PDF, pero mire, creo que es más rápido poner la hoja. La hoja de estudio del día de hoy, ahí la tiene en la pantalla. Ahorita le pongo las preguntas en el chat. Ahí usted puede ver las preguntas en el chat
y leer la hoja que estamos estudiando en la pantalla. Pues le recuerdo la dinámica por si usted no ha estado en esta reunión. Es yo hago la lectura del párrafo, luego vamos pregunta por pregunta y usted puede, si gusta, responder la pregunta como usted lo entienda, como usted lo comprenda. A fin y al cabo es su propia interpretación de su lectura, ¿verdad? Y dice así, es el párrafo 18, dice, ahora vamos a examinar la necesidad de una relación de los defectos de carácter más notorios que todos tenemos en diversos grados. Para los que tienen una preparación religiosa, en una relación de esta naturaleza serán violaciones graves a principios de moral. Otros verán en ella defectos de carácter. Para otros será un índice de desajustes. A algunos les molestará que se hable de inmoralidad y ni qué decir de pecado. Pero hasta los menos razonables estarán de acuerdo con este punto, que hay mucho más, que hay mucho de este mal en nosotros, los neuróticos, y acerca de lo mucho que habrá que hacerse si es que esperamos serenidad, progreso y habilidad necesaria para adaptarnos a la vida. Para evitar confusiones sobre las denominaciones de estos defectos, vamos a adoptar una relación universalmente reconocida de los principales defectos humanos, los 7 pecados mortales: el orgullo, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. El orgullo no encabeza esta relación por mera casualidad, porque el orgullo nos provoca la tendencia de tratar, de justificar nuestros actos y siempre espoleados por los temores conscientes o inconscientes. Es la causa principal de la mayor parte de las dificultades humanas, el principal obstáculo al verdadero progreso. El orgullo nos induce a imponer a otros o a nosotros mismos exigencias que no se pueden cumplir sin pervertir o hacer mal uso de los instintos de los que Dios nos ha dotado. Esa fue la lectura y mire que las preguntas dice así, voy a poner unas ahí en el chat. Aquí están las preguntas. Dice, a ver, hay un micrófono por ahí abierto, ya se cerró. Dice, ¿por qué tenemos que adoptar esta lista de pecados? Creo que la pregunta sería la segunda. ¿Por qué el orgullo o la soberbia encabeza esta lista? Me parece, no estoy muy segura, pero me parece que esa es la pregunta que sigue. ¿Por qué el orgullo o la soberbia encabeza esta lista? No recuerdo, miren, perdónenme, no recuerdo si es esa la pregunta o la que sigue. ¿Cuál es la tendencia que posee la persona que practica? Bueno, lo vamos a dejar. ¿Por qué el orgullo o la soberbia encabeza esta lista? Ahí está la pregunta. ¿Por qué el orgullo o la soberbia encabeza esta lista? Y compañeritos, si alguien desea dar su opinión, su punto de vista, su interpretación personal de por qué usted cree que el orgullo encabeza esta lista, mire, usted puede levantar su manita y puede dar su opinión. Así es de que, adelante Francisco, muy buenos días, bienvenido, gracias. Sí, buenos días, Marla. Buenos días a todos. Gracias por compartir este tremendo tema. Bueno, en primer lugar, creo yo que el orgullo es la primera porque lo manifiesto yo con mi egoísmo. Yo quiero ocupar el lugar de Dios, cuando que el primer lugar en todos mis asuntos debe de ser Dios, ¿verdad? Pero
por costumbre, por mala educación, por no haber habido la enseñanza correcta y porque soy un ingobernable, porque soy un, ah, pues, nacido de pecado, vamos a decirlo así. Entonces, eh, esa es mi manifestación primaria, ¿verdad? Querer ocupar el lugar de Dios. Digo, y esto hablándolo teológicamente o religiosamente, pues tiene todavía, mucho más de trasfondo, ¿no? Pero de entrada, como cualquier humano, cualquier ser humano, este, eh, esa sería mi aportación o esa es mi apreciación del por qué, ¿verdad? Gracias. Buenos días. Muchas gracias a ti, Francisco. Gracias por tu opinión. Y continuamos con nuestra compañerita Karina. Karina, buenos días. Adelante, Cari. Buenos días. Bueno, a mí me parece que, pues, investigando un poco de lo que va el orgullo, porque hay bueno y no tan bueno, pienso que he entendido que cuando yo me vanaglorio, ay, no me sé decir eso. Este, Cuando me glorifico a mí, pues me olvido de Dios. Entonces debo reconocer que las cosas que tengo y que hago al final del cuento es porque tengo permitido o tengo una bendición. Y cuando ando por la vida pensando que todo es porque tengo cuatro miembros funcionales en mi cuerpo, dos ojos, una lengua y un cerebro y así, sí, se me olvida. Entonces, creo que el orgullo por eso, el orgullo así súper mala onda, es eso, glorificarme en cosas que doy como por hecho y que me tocan y porque a la pura, a mí es así y no se me debe olvidar Dios. Listo, terminé, chao. Muchas gracias, Cari. Gracias por tu opinión. Y miren, tenemos una opinión de nuestra compañerita Marta en el chat que dice así: creo que la soberbia es la madre de todos los defectos. Y bueno, ahora sí, Víctor, le hago a usted la pregunta. ¿Por qué el orgullo o la soberbia encabeza esta lista? Y adelante, Víctor. Bueno, pues gracias a ti, Marla, a Francisco y a Karina y a la persona que escribió. Pues muchas gracias por participar y estar con nosotros. ¿Por qué la soberbia? ¿Y por qué no el orgullo? Bueno, hemos dicho en el programa pasado que el orgullo tiene un punto positivo, una cara positiva, mientras que la soberbia no tiene nada de positivo. ¿Por qué encabeza la soberbia esta lista? Cuando la persona escribió sobre las 9 pasiones humanas, que es antes de que se denominaran pecados capitales, porque encabeza la lista, porque es la mamá alcahueta, la mamá que quiere tapar la fealdad de sus hijos, haciéndoles pensar que ellos son grandes, que ellos son poderosos, que no se deben de rendir ante nada y que tienen que triunfar en las cosas, aunque tengan que pasar por quien quiera. Todo defecto de carácter es
un acto egocéntrico, que inclusive no le importa su propia vida, para disfrutar del placer momentáneo que tiene ese defecto de carácter. Un placer efímero y un anhelo y un romanticismo que esconde la lujuria o que esconde la pereza. Cada uno de estos defectos de carácter tienen en ellos mismos, cada uno de estos defectos de carácter tienen un incentivo, un placer, tienen un deseo, una emoción y un placer que esclavizan a la persona, pero que está fuera de lugar. Y cuando digo que está fuera de lugar, significa que la persona no puede dominarlo. No es la persona misma. Es decir, yo no soy en realidad el que domino ese aspecto, sino que ese instinto desbocado me domina a mí. Así que yo lo soy. Y el apóstol Pablo lo explica bien, fíjate lo que dice. Encuentro en mí dos leyes. Una, la ley de mi mente que se deleita en las cosas de Dios. Y luego, la ley de mi instinto que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Porque el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Luego, el pecado me engañó y me mató y me lleva cautivo a hacer eso que no quiero hacer. Entonces ya no soy yo, porque yo quiero deleitarme en las cosas de Dios, pero el pecado que está en mí me lleva cautivo, lo cual quiere decir que ya no soy yo, sino el pecado que está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Padre por su Hijo Jesucristo. Bueno, aquí el apóstol Pablo está él meditando, pensando el por qué es como es. Y cae en, en la percepción de que él es un esclavo de algo que él por sí mismo no puede liberarse. Así que no somos nosotros en sí. Hemos torcido nuestras mentes hacia una obsesión, sí, pero sin que nosotros nos diéramos cuenta. Hemos sido llevados de la mano en medio de una oscuridad, en medio de una ignorancia de lo que realmente somos. Así que no somos culpables, pero hoy que vamos aprendiendo de cómo nos engañó el instinto desbocado, hoy vamos aprendiendo a ser responsables de nuestros actos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice así. Ahora sí voy a ir a la correcta porque ya revisé dónde nos quedamos. Dice, ¿por qué se considera que el orgullo es el mayor obstáculo que provoca la mayor parte de los problemas humanos? Esa es la pregunta que sigue. ¿Por qué se considera que el orgullo es el mayor obstáculo que provoca la mayor parte de los problemas humanos? Ahí está la pregunta en el chat por si usted la quiere revisar y se le hace más fácil responder. Cari, no sé si dejaste ahí la mano o quieres opinar.
Parece que se le quedó la mano. Pues ahí está la pregunta, compañeritos, ¿por qué se considera que el orgullo es el mayor obstáculo que provoca la mayor parte de los problemas del ser humano? Y bueno, ahí tenemos una respuesta que dice nuestro compañerito Eduardo, podría ser que se basa en la autojustificación de mis defectos de carácter. Podría ser que se basa en la autojustificación de mis defectos de carácter. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por tu opinión. ¿Y alguien más, compañeritos, que les gustaría responder a esa pregunta? Bueno, ahorita que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que pues el orgullo quizá no es la palabra correcta, sino la soberbia. Entonces yo me haría la pregunta de por qué se considera que la soberbia es el mayor obstáculo que provoca la mayor parte de los problemas del ser humano. Y pues yo entiendo que la soberbia me volvió una persona tirana, exigente, grosera, déspota, sin empatía, sin paciencia. Entonces siento que la soberbia saca de mí lo peor y además otra cosa que también noté con la soberbia que no puedo ver mis errores. Una persona soberbia le es muy difícil reconocer sus propios errores. Para mí estaban claros los errores, los defectos de las demás personas, pero yo siempre me autojustificaba y era esa soberbia, esa máscara de la soberbia que me ponía y que me justificaba. Yo no soy así. Lo que pasa es de que si tú no hubieras hablado esto, si tú no hubieras hecho aquello, yo no hubiera actuado de esta manera. Entonces el problema no soy yo, el problema eres tú. Y bueno, aquí tengo otro mensaje de Miriam. Muchas gracias, Miriam, por tu opinión que dice, porque es lo más fuerte que tiene el ego. Muchas gracias, Miriam, por ese compartir tuyo, por esa opinión que me dan aquí en el chat. Y ahora sí, Víctor, la pregunta viene para usted, que dice así. ¿Por qué se considera que el orgullo es el mayor obstáculo que provoca la mayor parte de los problemas humanos? Y adelante, Víctor. Bueno, tengo una respuesta más, déjeme se la leo en lo que abre su micrófono. La otra respuesta dice así, porque el orgullo, más bien la soberbia, nos provoca la tendencia de tratar de justificar todos nuestros actos y siempre espoleados por los temores conscientes o inconscientes. Esa fue una respuesta anónima. Y la última, sí, pues ahí está, me la publicó también aquí. Perfecto. Ahora sí, Víctor, adelante. A ver qué publicó. Pues eso dice, porque el orgullo nos provoca la tendencia de tratar de justificar todos nuestros actos y siempre espoleados por los temores conscientes o inconscientes. Qué bueno. Qué padre que todos tengan respuestas allegadas a lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, la soberbia. La soberbia es un engaño. Por eso la soberbia lleva un... ¿Saben ustedes cuál es el dibujo de la soberbia? Es un... ¿Cómo se llama? Estaba pensando en el faisán, pero no es faisán. Es, es como un pavo, ¿no? El pavo real. Pavo real. Eso. El pavo real. El pavo real es el dibujo de la soberbia. ¿Por qué?
Porque el pavo real es hermoso en el mismo, pero dicen que el pavo real baja sus alas hasta tapar sus patas, porque sus patas son feas. Y asimismo la soberbia busca tapar sus defectos con cualquier excusa, con cualquier viento, como estar desnudo y decir, mira para allá, aquel que vaya, mira, o aquella que vaya, mira esto, aquello, lo otro, para que no vean su desnudez, para que no vean sus defectos. Entonces, la soberbia es la madre de todas las excusas. Siempre que nos excusemos, pensemos lo siguiente, estoy siendo soberbio, porque cuando uso una mentira o cualquier cosa para encubrir mi falta, estoy siendo soberbio. Por eso, mejor es decir la verdad. Oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estoy acostado, me acabo de levantar o estoy sentado. Eso, no que, oh no, voy a rumbo a mi trabajo ahorita, en este momento, y discúlpame porque no es cierto, estás en tu casa, tranquilo. ¿Por qué tenemos que mentir? Mentimos por causa de la soberbia. Las mentiras más blancas, entre comillas, son por el temor a que piensen diferente de lo que queremos que piensen. Así que la soberbia es la madre de todas las excusas, la alcahueta de todos los defectos de carácter. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, pasamos a la última pregunta. Y la última pregunta de este párrafo dice así: ¿a qué nos induce el orgullo o la soberbia, verdad? ¿Y qué pervierte o contamina? Sí, esa es la pregunta. Tenía mis dudas, pero no, esa es la pregunta. ¿A qué nos induce este orgullo o soberbia y qué pervierte o contamina? Esa es la pregunta, compañeritos. A ver, ¿a quién le gustaría dar una respuesta por el chat? Ya sabe, levante su manita también. Recuerde que aquí cada quien está opinando conforme su propio entendimiento, ¿verdad? Así es de que no tenga temor. Aquí no damos respuestas equivocadas porque de eso se trata, de venir a aprender. Y aquí está una respuesta que dice así: porque el orgullo nos provoca la tendencia de tratar de justificar todos nuestros actos y siempre espoleados por los temores conscientes o inconscientes. Ahí está una respuesta y a ver, perfecto. Listo, pues la pregunta nuevamente dice: ¿a qué nos induce el orgullo o la soberbia y qué pervierte o contamina? Hugo, adelante, Hugo. Buenos días, bienvenido. Gracias, Marla. Buenos días. Gracias por tu servicio, gracias por el tema. Creo que una de las cosas es que retiene la recuperación porque al momento de poder eh, hacer un buen cuarto paso o poder darse cuenta uno de cuáles son los defectos de carácter que yo mismo tengo, voy a justificar cada uno de ellos y voy a decir, ah, bueno, esto me pasó porque fui abusado de niño, porque me trataron mal, y cada una de esas cosas va a llevarme a una consecuencia como el conmiserarme, el decir,
quitada esa justificación, va a retener mi progreso para tener una recuperación. Gracias, Marla. Muchas gracias a ti, Hugo. Y otra respuesta, a ver, ¿qué dice? El orgullo más de los nos induce. Am, Traten de no enviarme mensajes privados porque me distraen los mensajes privados, que sean mensajes de chat. El orgullo, o más bien la soberbia, nos induce a imponer a otros o a nosotros mismos exigencias que no se pueden cumplir. Ya lo había leído, ¿verdad? No es diferente. Sin pervertir o hacer mal uso de los instintos de los que Dios nos ha dotado. Y bueno, ahora sí, Víctor, la pregunta para usted dice así. Dice, ¿a qué nos induce el orgullo y qué pervierte o contamina? Y adelante, Víctor. ¿Qué pervierte o contamina? Contamina tu espíritu, contamina mi espíritu. No nos permite ser verdaderamente honrados, honestos. La soberbia que ha habitado en nosotros durante mucho tiempo no nos permite vernos en la realidad. Siempre estamos escondiendo lo que realmente somos o pensamos. Y hasta cierto punto está bien, pues no podemos andar desnudos por la vida y necesitamos usar máscaras, pero que sean máscaras de honestidad, de honradez, y no máscaras de mentiras para ocultar lo que no quiero que los demás vean. Es cierto, hay cosas íntimas que se tienen que hablar con una persona y hablar de lo que somos precisamente para que no nos gobierne la mentira en nosotros. Hay un proverbio que me encanta y que dice, toda persona que descubre su pecado, su falta, su defecto de carácter, prosperará. Pero toda persona que encubre su falta, su pecado, su defecto de carácter, no prosperará. Por eso es importante el ser honrados, porque es uno de los factores que nos dice el 5º capítulo de Alcohólicos Anónimos, rigurosamente honrados y tolerantes, rigurosamente honestos. Una persona que no puede ser honesto consigo mismo no puede avanzar en la recuperación. Y el paso nos está enseñando a que nos demos cuenta de qué nos está engañando y nos destruye y no nos permite realizarnos en la salud mental. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y mire, ahí tiene la hojita del siguiente versículo, no es versículo, del siguiente capítulo, del siguiente párrafo, que dice así. Cuando la satisfacción de nuestros instintos sexuales, de seguridad o sociales se convierten en el único objetivo de nuestras vidas, el orgullo hace acto de presencia para justificar nuestros excesos. Todos estos defectos generan miedo, una enfermedad del alma por sí sola. A su vez, el miedo genera otros defectos de carácter. El miedo irrazonable a que nuestros instintos no se satisfagan nos impulsa a codiciar lo ajeno, al deseo inmoderado de las satisfacciones sexuales y de perderlo, y de poderío, a enfadarnos cuando las exigencias de nuestros instintos se ven amenazadas y a ser envidiosos cuando las ambiciones de otros se logran mientras que las nuestras no. Comemos, bebemos y arrebatamos más de lo que necesitamos por el temor de que no nos toque lo suficiente. Y con genuina alarma ante el trabajo permanecemos indolentes,
flojeamos y lo dejamos todo para después. Y cuando más trabajamos, cuando más trabajamos a la mitad de nuestras capacidades y a regañadientes. Estos temores son el comején que devora sin cesar la base de cualquier clase de vida que tratemos de edificar. Las pregunta, mire, dice así: ¿qué sucede cuando le damos satisfacción a nuestro instinto sexual de seguridad o social? Ahí tienen las preguntas, compañeritos. ¿Qué sucede cuando le damos satisfacción a nuestro instinto sexual de seguridad o social? ¿A alguien le gustaría dar una respuesta a esta pregunta? ¿Usted qué opina? ¿Paco? No, todavía no. Yo veo Sí, que se abren. Adelante, gracias. híjole, precisamente por esta enfermedad estoy trabajando este maravilloso programa de 12 pasos. Sin saberlo, desde niño tengo pervertido mis instintos. Eh, buscaba respuestas, he buscado respuestas en diferentes lugares y cuando hay un Dios, el que me proporciona la guía, me proporciona la ayuda de una manera simple, ¿verdad? Que el sexo es dado por Dios y es para otros fines, no para satisfacer mis instintos, no para satisfacer mis placeres, no para analizar mi egoísmo, ni mucho menos mis miedos, ¿verdad? Porque ante esa inseguridad, ante ese miedo que yo traigo, también una de las acciones que ejecuto precisamente o que ejecutaba precisamente es eso, buscar placer a través del sexo. ¿Cómo? Engañando, mintiendo, seduciendo, ¿verdad? ¿Y qué, qué tan profundo es el daño? Bueno, doy gracias a Dios porque hasta el momento me conservo en matrimonio, pero sí puse en riesgo muchos momentos mi matrimonio, puse en riesgo mi relación con mis hijos y no se diga las amistades que llegué a perder, ¿no? Condiciones de trabajo mejores también que perdí, ¿verdad? Todo por esta bandida enfermedad. Y bueno, pues hay mucho más que decir, pero quiero escuchar también las opiniones de los demás. Muchas gracias, Mar. Excelente, muchísimas gracias, Paco. Gracias por tu compartir. Y miren, tenemos una respuesta que dice así: que el orgullo hace acto de presencia para justificar nuestros excesos. Muy cierto. Muchísimas gracias por esa opinión en el chat. Y la pregunta es: ¿qué sucede cuando le damos satisfacción a nuestro instinto sexual de seguridad o social? Y yo estaba reflexionando en esta pregunta y me queda claro lo de lo de sexual y lo de la seguridad. Pienso que se trata de la seguridad económica. Y yo estoy segura y recuerdo que efectivamente hubo un tiempo en mi vida que que esos instintos, o sea, que yo misma, mi único objetivo en la vida era, quizá hubo un tiempo en el que se tuviera una satisfacción sexual. Otro tiempo en mi vida busqué lo económico. Pero lo que no logro ahorita, y ahorita ojalá Víctor me ayude con esto, es uno se pierde en lo de la seguridad social. Ahí sí yo no le entendí, no entendí esa parte, pero claro que yo tenía un montón de justificaciones. Yo no sentía que yo fuera una mujer mala ni perversa ni nada, simplemente yo me justificaba. Es que lo que no me dan en mi casa, pues yo lo salgo a buscar afuera. Mire, las justificaciones estaban
las tenía, pero a la orden del día. Y bueno, voy a pasar con Karinita. Karinita, adelante, gracias. Gracias. Yo tengo ahí una forma particular. Yo pienso que si de buena manera satisfago mis instintos, pues voy a tener un bebé, ¿no? Y voy a tener una familia, y voy a moverme en las mañanas para ir al trabajo, y voy a socializar de la mejor manera que pueda. Entonces, no sé, ya tú me dirás, Víctor. Chao. Excelente, Karinita. Muchísimas gracias. Y Víctor, ahora sí le va la pregunta, ¿qué sucede cuando le damos satisfacción a nuestro instinto sexual, de seguridad y social o social? Bueno, ponemos en riesgo nuestra propia existencia. Es decir, vamos a ver, si el ser humano se subdivide en 5 departamentos: físico, mental, emocional, económico y sexual. 5 departamentos. Cuando hablamos de seguridad, hablamos en los 5 departamentos: físico, mental, emocional, económico y sexual. En esos 5 departamentos, cuando hablamos del instinto de conservación, estamos hablando de conservar la integridad de estos 5 departamentos. Entonces, ¿qué significa cuando hacemos mal uso de un instinto, o vaya, que queremos solamente satisfacer el placer por un instinto? Lo que sucede es que no estamos siendo íntegros. Vamos en contra de nuestro instinto natural de conservación. Por ejemplo, todo hombre o persona quiere tener delante de la sociedad pues una imagen de respetable, y quiere tener dentro de su imagen familiar como el padre o la madre ideal para los hijos, etcétera. Pero no se puede conservar tal imagen. ¿Por qué? Porque el instinto desbocado, o sea, el instinto que está fuera de curso, hace que nosotros hagamos todo lo contrario, que en vez de construir, destruyamos. Entonces, em, este instinto desbocado, cualquiera que éste sea, hace que nosotros nos denigremos a nosotros mismos, aunque nosotros no podamos de momento comprender el daño que nos hacemos. Por eso cuando llegamos el inventario del primer paso nos ayuda a ubicarnos en la situación de darnos cuenta de cuánto daño han hecho nuestras acciones involuntarias y desconocidas para nosotros, porque solamente pensamos en el placer y no en las consecuencias. Así que cuando hacemos un análisis de las consecuencias a quienes lastimamos con este defecto de carácter, pues nos damos cuenta pues que dañamos primero a nosotros mismos, estamos mal con Dios y estamos mal con el prójimo. Así que nos encubrimos y nos reunimos con personas de nuestra propia calaña para ocultar, para sentir que estamos haciendo actos correctos, cuando en realidad no podemos esconder eso de nuestra conciencia, que no estamos siendo correctos, sino corruptos. Y no queremos darnos cuenta de eso, ¿verdad? Ah, no, yo vendo drogas, pero yo no hago drogas, pero con esto ayudo a mi familia. O sea, matas a otros para vivir. Es un engaño, ¿verdad? Gracias.
Muchas gracias, Víctor. Y miren la última pregunta y ya con esto vamos a terminar y pasar a la siguiente sección. La pregunta dice así, ¿qué sucede cuando el miedo no se controla? ¿En qué se convierte? Esa es la pregunta. ¿Qué sucede cuando el miedo no se controla? ¿En qué se convierte? A ver, compañeritos, en el chat, pueden escribir sus respuestas. Cari, tienes la mano levantada. ¿Quieres participar? ¿Quieres responder esta pregunta? ¿Qué sucede cuando el miedo no se controla? Está ocupada, Karina. Dejó su manita levantada. Bueno, dice, ¿qué sucede cuando el miedo no se controla? ¿En qué se convierte? Adelante, Paco. Híjole, creo que ese es uno de los factores que mayormente ha influido en mi vida, eh, y que hasta la fecha me sigue limitando. Y así lo ubico, el miedo es una limitante. Qué bueno fuera que en algún momento, ¿verdad? O bueno, tenemos, yo lo asumo ahora, ¿no? De, de transmitir a otras generaciones que el miedo, ese miedo irracional, me limita, nos limita a emprender, me limita a, a buscar mi superación natural o normal. Pero el miedo también me llevó a cometer eh, actos indebidos. Por ejemplo, el robo, ¿verdad? O sea, ¿qué miedo a qué? Miedo a la pobreza, miedo a no tener. Y asimismo uso el miedo, lo que se decía hace un momento, ¿no? Que no se, pensé, no se amplió un poco más, pero mi relación social es la relación que yo hago con las personas a mi alrededor, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en la tienda donde voy, ¿verdad? Si yo voy con miedo, porque voy mal vestido, porque voy mal peinado, porque no traigo un perfume caro, porque voy descalzo o voy en chanclas, entonces no se trata de, lo veo así, no se trata de cubrir, ¿verdad? De una manera exagerada aquellas cosas que adolezco, pero sí buscar el punto medio, ¿verdad? Y equilibrar mis actividades, mi persona, ¿verdad? E ir trabajando precisamente en el miedo. Entonces, para mí es muy importante descubrir que sí soy un hombre temeroso, pero ese temor que no sea del temor irracional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de ello, si lo hago un miedo irracional, seguro que me va a pervertir, que me va a confundir en mis acciones del día a día. Es lo que pudiera compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. Y mire lo que dice Miriam en el chat. Dice, se convierte en ira, dolor, tristeza, resentimiento, angustia, frustración, barreras. Eso nos comparte Miriam. Y adelante, Eli. Buenos días, amiga. Buenos días, Marla. Gracias por tu servicio. Gracias. Pues el miedo en qué se convierte. Yo creo que el miedo, en mi opinión, Marla, no nos deja avanzar en nada, porque, como dijo la compañerita precisamente en el chat, ¿no? No deja avanzar ningún defecto de carácter, nos deja avanzar y nos atora en todo, sea la situación, y como esa paraliza, ¿no? No deja seguir. Y también yo creo que se convierte también en, en ansiedad, también en pavor, en parte de la frustración y todos esos puntos. eh,
¿Cuál es la palabra que iba a decir cuando da un ataque de pánico? ¿Por qué? Por los pensamientos, porque los pensamientos se van al 100 y esos pensamientos de miedo pues nos paralizan, nos llevan a ese ataque de pánico, ansiedad. Y eso es lo que puedo compartir. Gracias, Marla. Muchísimas gracias a ti, mi querida Eli. Y mire, voy a leer dos respuestas que tenemos en el chat. Una dice así: el miedo irrazonable a que nuestros instintos no se satisfagan nos impulsa a codiciar lo ajeno, al deseo inmoderado de satisfacciones sexuales y de poderío, o a enfadarnos cuando las exigencias de nuestros instintos se ven amenazadas, y a ser envidiosos cuando las ambiciones de otros se logran mientras que las nuestras no. Comemos, bebemos y arrebatamos más, o me habrás puesto la lectura. No, ahí dice respuesta. Bueno, la voy a seguir leyendo. Arrebatamos más de lo que necesitamos por el temor de que no nos toque lo suficiente, y con genuina alarma ante el trabajo permanecemos indolentes, flojeamos y lo dejamos todo, es decir, nos impulsa al resto de los defectos de carácter, a la codicia, a la envidia, a la gula, el miedo, me paraliza, a la pereza o procrastinación. Y respuesta de Martita dice así: el miedo en mí se convertía en ira, inseguridad, bloqueo. Muchas gracias, compañeritas, por sus respuestas. Y Víctor, la pregunta dice así: ¿qué sucede cuando el miedo no se controla? ¿En qué se convierte? Adelante, Víctor. Ujú. Dice Bill W. que el miedo es un cordón corrosivo, ¿no? Sin embargo, mi pregunta es, porque corrosivo significa corrupto, y es como cuando tienes una varilla, un fierro que es nuevo, y lo dejas a la intemperie y se corrompe, se va oxidando y se va corrompiendo. Aún inclusive cuando están dentro de la trave, cuando están llenos de cemento por un lado y por otro, el salitre, si penetra, lo va corrompiendo. Pero, ¿qué es el miedo? ¿Es realmente un cordón corrosivo? ¿O cuándo es un cordón corrosivo? ¿O por qué se convirtió en un cordón corrosivo? Veamos, el miedo es una energía que es parte del instinto natural. Nos movemos por ansiedad y por miedo, porque la ansiedad también es parte de una energía del instinto natural. Entonces, si nos movemos por ansiedad y por miedo, es más, cuando tú eres prudente, dices tú: ay, en la esquina está un perro muy feo y no me agrada ese perro. Yo creo que me voy a regresar, me voy a dar vuelta porque le tengo miedo a ese perro. Es la prudencia lo que te está diciendo, ¿verdad? Tal vez el perro no sea bravo, pero a ti te impresiona y tu temor y tu prudencia a que te haga daño, pues hace que tomes otra dirección. Lo mismo pasa con la ansiedad. La ansiedad y el miedo son dos energías que caminan juntos, y no solamente caminan ellos juntos, sino que la, cuando el instinto se desboca, fluye el egoísmo. O sea, cuando nosotros no dominamos, hacemos actos egoístas, porque no dominamos. Si domináramos al instinto, hiciéramos actos de amor. Por eso es importante el hecho de aprender a manejar nuestras emociones para que tengamos actos amorosos y no actos egoístas. Hay actos amorosos que parecen egoístas, pero no lo son. ¿Por qué? Porque buscamos la protección. Por eso, buscamos el proteger a los que amamos
o buscamos protegernos a nosotros mismos. Por lo tanto, ¿qué es el miedo? ¿Cómo se forma el miedo? ¿Por qué nosotros tenemos miedo? Regularmente son por las maneras o la experiencia del pasado que nos da una manera de pensar equivocada que hace que el miedo se vuelva una parte corruptible en nuestras vidas. Para llegar a un ataque de pánico tiene que haber un proceso. Primero, pensamientos de preocupación. Luego, exagerar la preocupación. Luego viene la angustia. Después de que viene la angustia, que es un miedo, ¿verdad? Después de la angustia viene el terror o la psicosis. Y por ende viene psicosis, es una infección mental, y por ende viene el ataque de pánico. Es decir, que la persona no controló su ansiedad desde el principio, no supo cómo controlar su ansiedad, luego se convirtió en una preocupación y en un temor y llegó a ser lo que es porque no controló desde la raíz del problema, no controló su preocupación. Exageró en la preocupación y llegó a tener un ataque de pánico, ¿verdad? Entonces el miedo no es corrupto, es mi amigo. Yo lo amo al miedo y amo a la ansiedad, pero procuro mantenerlas controladas a los dos, porque si se me salen de control, me dañan. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Y ahora sí, llegamos al final de nuestra reunión, así es de que esperamos nada más que nos apague la grabación para continuar con la segunda sección. Víctor, ¿no encuentra dónde apagar la grabación? No, es que estaba hablando con el micrófono cerrado, ¿sabes? Ay, Estaba, Víctor. estaba diciendo que agradezco a Paco, si es el Paco que nos sugirió que tuviéramos una reunión por la tarde. Seguimos teniendo la reunión por la tarde. Paco no asiste, pero de todas maneras fue una buena sugerencia y se lo agradecemos enormemente. Bueno, si es el Paco que digo, ¿no? A lo mejor no es, pero bueno, de cualquier manera, gracias por tus intervenciones, gracias por estar acá con nosotros, gracias por compartir y vamos a cerrar ahora sí la grabación, porque en la vida uno tiene que ser obediente y más con las mujeres. Ahí vamos. Ok.